Vamos a hablar sobre ciclo celular. Vamos a tener algunos ejemplos de ciclo celular, de los mecanismos de regulación del ciclo celular por las CDKs y por las ciclinas dependientes de quinasas y las ciclinas. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Recordemos que todos los mecanismos a nivel de lo que es el ciclo celular, ¿no? Que sabemos que tiene dos grandes fases, ¿no? Una fase S, una fase M, y esta fase S tenemos la fase G2, y vamos a ver que esto va a ir cambiando a medida que el organismo va desarrollando. Si tenemos este modelo que vamos a ver aquí, corresponde a la drosófila y a la C. elegans, ¿no? Y también a la Grapes. Entonces, el embrión temprano, ¿no? El control de la fase M, del pase de la fase S a la fase M está dada en la drosófila, por ejemplo, por la ciclina A y B, y por la M41 y la Grapes. En el caso de la C. elegans está dado por la poloquinasa 1, PLK1, ATL1 y la CHK1. En la etapa de transición de la blástula a en la media de transición media de la blástula, vamos a tener que hay otros complejos, como dependiendo también del organismo, entre G2 y M, de la CDC25, C25A string, MI141 y Grapes. Entonces, en la organogénesis, en la etapa de la organogénesis, por ejemplo, entre la fase de G1 a S, está dado por reguladores celulares como va a ser en la drosófila, la CK1 y la CDC, y 25 en S en la C. elegans y la DAPS, la RUX, la E2F1, CDK2 y ciclina E, complejo CDK2 ciclina E en la drosófila. En la organogénesis, ¿no? También vamos a tener diferentes reguladores. Entonces observen ustedes que dependiendo el momento del proceso del desarrollo ontogénico del organismo, vamos a tener diferentes mecanismos de regulación para cada fase del ciclo celular. Veamos una descripción general de funciones de la OCT4, que es el factor de transcripción 4 de la unión del octámero, ¿no? Y veamos que este OCT4 va a promover la fosforilación de la RAP, de la RB, ¿no? Hipofosforilado, este está hipofosforilado, y que es un requisito previo para la transición en el punto R regulado, ¿no? por la proteína fosfatasa 1, ¿no? Y aquí veamos que este es un mecanismo complejo de interacción de varias moléculas, que esta OCT4 va a poder a tener un factor estimulante, ¿no? para que se produzca esta transición. Así la OCT4 pues, va a promover la fosforilización de la RB hipofosforilado, que va a ser requisito previo para el pase del punto R, regulado por esta proteína, ¿no? que la PP1, que es la proteína fosfatasa 1. Entonces, está irregulando también el alza del complejo CD4-6 ciclina D en la fase G1, temprana y media. En este punto, la proteína RB fosforilada todavía se une al E2F, ¿no? Este E2F, ¿no? que es el factor de transcripción E2F1, ¿no? Este factor de transcripción
¿no? Y bloquea sus dominios activadores de transcripción. Lo que conduce a la expresión suprimida de varios genes promotores del ciclo celular, incluido el OCT4, ¿no? El OCT4 puede también promover aún más la hiperfosforilación de la ARB, regulando el alza del complejo CDK2 ciclina E, lo que conduce a la liberación de este factor E2F, la transición del punto R y la entrada a la fase S. La CDK2 también puede fosforilar la SOX2 para mejorar la eficiencia de la reprogramación, ¿no? Y por lo tanto aumentar la pluripotencia, ¿no? Estimular la pluripotencia. Pues observamos que la OCT4, este octámero, ¿no? Tiene varias funciones en la coordinación de la transición de la fase G2 a la fase M y el mantenimiento de la pluripotencia, ¿no? A través de un mecanismo no transcripcional, la OCT4 puede inhibir la activación de la CDK1, ¿no? Haciendo que la fase G2 se prolongue, lo que permite la verificación posterior de la integridad del genoma y reduce la segregación errónea cromosómica. En forma recíproca, la CDK1, ¿no? puede mejorar la unión de la OCT4 al promotor CDX2, al promotor CDX2, y suprimir su transcripción, contribuyendo al mantenimiento de la pluripotencia, ¿no? de ESC. Esta proteína, la CDX2, es la proteína homebox, que tiene que ver con la direccionalidad en lo que se produce el desarrollo. ¿Recuerdan que en algún momento hemos conversado al respecto? Veamos también algún ejemplo sobre los paralelos que hay entre las vías que regulan la G1 en levadura en ciernes y mamíferos. Las ciclinas G1 junto con los CDK promueven pues la progresión del ciclo celular inactivando proteínas que son inhibidores estequiométricos de la actividad de las CDK. Ahí tenemos en este caso la CIC1, ¿no? y en levaduras, y la P27 en mamíferos. CIC1 en levaduras y P27 en mamíferos. Así como proteínas que inhiben el programa de expresión génica en la fase S, que son la WHI5 en levaduras y los miembros de la familia RB en los mamíferos. La inactivación de estas dos clases de proteínas inhibidoras se inicia mediante las ciclinas en G1 de expresión temprana, que es la ciclina 3, la CLN3 en levaduras y las ciclinas de tipo D en mamíferos. Y se mantiene mediante ciclina G1 de acción tardía, que es la CLN1, 1 y 2 en levaduras, y la ciclina E en los mamíferos. El reclutamiento de las ciclinas de acción tardía es una función de retroalimentación que en última instancia va a proporcionar un cambio irreversible de un modo dependiente de nutrientes mitógenos a uno independiente de nutrientes mitógenos. Las vías convergen en la expresión y activación de ciclinas en la fase S, que son la CLB, la C1B o las ciclinas B5-6 en las levaduras y la ciclina A en los mamíferos. Los complejos CDK ciclina regulan varios aspectos de la actividad celular
y van a regular la transcripción mediada por RB y E2F y FOXM1. Durante la fase del ciclo celular G1, ¿no?, los componentes CD4, complejo CD4 ciclina D y CDK2 ciclina E, van a fosforilar secuencialmente a las RB, lo que conlleva a la activación de las proteínas E2F y a la expresión, o sea, las proteínas, a los factores de transcripción E2 y la expresión de genes que responden a E2, ¿no? Estos genes, este grupo de genes va a codificar reguladores del ciclo celular requeridos para la transición de G1 a S, que son la ciclina E, la ciclina A, la CDK1, la timidinquinasa, la CDC6 y la ORC1, ¿no? Que son, la CDC6 es origen a su unidad compleja de reconocimiento 1, su unidad compleja de reconocimiento 1, que van a producir una fosforilación, ¿no? Una fosforilación para las FOXM1. Entonces, durante la fase G2 del ciclo celular, los complejos CDK2, el complejo CDK2 ciclina A, CDK1 ciclina B, ¿no?, van a fosforilar secuencialmente a la FOXM1, a la FOXM1M, lo que conlleva al alivio de su autoinhibición y al reclutamiento de la proteína, ¿no?, al reclutamiento de la proteína de unión de ahistona desatilada P300, CREF, ¿no?, P300, que activa la expresión de genes Diana FOXM1. Este grupo de genes codifica los reguladores del ciclo celular necesarios para la ejecución de la mitosis, que son la ciclina B y los interactuadores del complejo cinetocoro crucial para la segregación cromosómica adecuada, ¿no?, que es la proteína del centrómero F, la CEMPF. Los efectos de la fosforilación de la CDK en de la FOXM1 pueden ser contrarrestados por la PP2A y la B55 alfa. Como observarán ustedes, entonces, esta fase de G1, S, G2, M es un sistema coordinado de una serie de pasos que incluye fosforilaciones, expresión de transcripción de ADN para la síntesis de determinado grupo de factores que van a regular el pase de la G1S. Son mecanismos muy controlados, ¿no? Sigamos entonces viendo cómo son los complejos, cómo es que van a interactuar estos complejos de CDK ciclinas, cómo regular, en este caso, la transcripción basada en la ARN polimerasa 2. Como ustedes saben, en el proceso de transcripción de la síntesis, ¿no?, y del proceso de síntesis de la ARN, y es ARN mensajero para las lecturas, ¿no?, y el pasaje, la transcripción y la síntesis de proteínas, no vamos a tener un proceso de iniciación, de elongación y de reprocesamiento del ARN, ¿no? Entonces, la ARN polimerasa 2 forma parte después del complejo de potenciación PIC, responsable de la transcripción de genes en eucariotas. Otros procesos del complejo de preiniciación incluyen
los complejos de factores de transcripción generales, TF2B, DEFH y las CDK7, el complejo CDK7 ciclina H. El complejo con la proteína RNG, finger, de los dedos, ¿no? MAT1, son componentes de los factores de transcripción generales H que fosforila el dominio C terminal de la RNA polimerasa para inducir la eliminación del promotor, y se pueda y la transición desde el inicio o alargamiento durante la transcripción. El CDT fosforilado sirve como plataforma para el reclutamiento de enzimas que catalizan la adición de una capa de metilguanosina al extremo 5 del trascripto emergente CDK8 y ciclina C, junto con MD12 y MD13 son parte del complejo mediador, o sea, las proteínas mediadoras 12 y 13, que funcionan principalmente como un represor transcripcional, ¿no? De dos maneras. Primero, al fosforilar al CTD para impedir su reclutamiento al ADN promotor e inhibir el ensamblaje de las proteínas de preiniciación. Y en segundo lugar, fosforilar a la ciclina H para regular negativamente la actividad del factor de transcripción 2H en el CTD. La CDK9 y la ciclina T son subunidades del factor de elongación de transcripción positiva PTFB, que promueve la extensión de la transcripción del pre-ARN mensajero. De dos maneras. Primero, al fosforilar el factor de elongación negativo NLF y el factor inductor de sensibilidad, el DRB, para liberar el estancamiento del complejo de elongación. Y en segundo lugar, fosforilar el CTD para activar su actividad polimerizadora de la ARN. El complejo CDK11 ciclina L interactúa con una variedad de factores de elongación para facilitar el alargamiento de la transcripción, incluidos L2, el factor de transcripción 2, el factor de transcripción 2F, 2S y el FACT. Además, el complejo CDK11 ciclina L participa en el procesamiento del ARN cotranscripcionalmente a través de su asociación y fosforilación de factores responsables del empalme del pre-ARN mensajero, como son la SS35 y la 9GB. Observamos entonces lo complejo que es este proceso de transcripción, ¿no?, del ARN. Pero hay otros mecanismos también de control a través de otro tipo de proteínas como la beta-catenina, y estos complejos de CDK-ciclina pues van a controlar la señalización de la proteínas con la que WNTS, que son proteínas secretadas que se unen al receptor transmembrana de Frislet de 7 pasos y promueven su oligomerización con el correceptor NTLRP56. La formación de este complejo ternario desencadena la activación del DBL, ¿no?, que es necesario para la inhibición del complejo de destrucción compuesto por axina, la proteína de la poliposis adenomatosa, APC, la glucógeno sintasa quinasa 3 y la caseín quinasa 1 alfa. En ausencia de la estimulación
con la proteína WNT que se va a producir, se va a activar este complejo de destrucción. Y al activarse este complejo de destrucción se produce la fosforilación de la beta-catenina, ¿no? Y para la degradación proteasomal mediada por la ubiquitina en el citoplasma. Sin embargo, si la proteína está presente, el complejo de destrucción se inactiva. Entonces no se va a fosforilar, ¿no? Este proceso de degradación proteasomal, ¿no? Y la beta-catenina se va a acumular y se trasloca hacia el núcleo, donde actúa como coactivador de la transcripción mediada por TCF-LEF. A través de un mecanismo desconocido, los complejos CDK8, ciclina C, mejoran la transcripción génica impulsando la beta-catenina en el núcleo. Los complejos CDK14, ciclina Y, unidos a la membrana celular, van a fosforilar la RP56. O sea, la van a cebar para la fosforilación posterior por la CK1, la CK1 alfa, ¿no? Por la CK1 alfa. Y la RP6 dual fosforilada sirve como un sitio de anclaje, de acoplamiento para el secuestro de axina. Un paso clave para la estabilización de la beta-catenina. Estos reguladores del ciclo celular influyen pues también en la reparación del daño del ADN. En respuesta a las lesiones de ADN, si hay una lesión aquí del ADN, ¿no? La horquilla de replicación se detiene y se inicia la respuesta del estrés de la replicación RS para evitar una mayor progresión del ciclo celular y la activación del origen de replicación. Esto es crucial, pues, para la estabilización de la horquilla de replicación y la eventual recuperación de la obstrucción, de lo que ha habido el pare ahí. El estrés de replicación da como resultado la activación del ATR que inhibe la degradación de la ciclina E1 mediada por ubiquitina. La ciclina E elevada provoca la retención de CDS6 en el complejo de prereplicación, lo que evita el inicio de la replicación y activa la CHK1 a través de un mecanismo que todavía no se conoce. Los complejos CDK9, ciclina K, se asocian supuestamente con la TRIP, la TR y la claspin para limitar la cantidad de ADN monocatenario disponible para la unión de la proteína de replicación A, o sea, la proteína de replicación A. Está contribuyendo así al mantenimiento de la estabilidad de la horquilla, ¿no? En el caso de que la horquilla colapse, se generan roturas de doble brecha, de doble hebra, que pueden repararse mediante recombinación homóloga. El paso inicial en la recombinación homóloga es la resección de la DSB para producir DNA monocatenario recubierto con proteínas RPA. ¿No? Este evento es estimulado por la fosforilación dependiente de CDK1, lo que lleva, ¿no? Y vemos acá el ADN monocatenario recubierto con RPA. Este evento, que es estimulado por la fosforilación dependiente de CDK1 de las nucleasas SAE2 y DNA2, este evento, la ciclina D1 se une posteriormente al ADN resecado a través de la BRCA2 para facilitar
para facilitar el reclutamiento del ADN recombinasa del RAT51, que desplaza a los RAPA, a las proteínas RPA, para formar el filamento del núcleo proteína. Esto marca el comienzo de la búsqueda de la homología y la invasión de hebras durante la recombinación homóloga, ¿no?, en el complejo de reconocimiento de origen. Veamos pues cómo la ciclina F controla la degradación proteolítica. La ciclina F, ¿no?, es una proteína de caja F que forma el componente variable del complejo SCF, factor de SFF, y es responsable de definir la especificidad del sustrato. Los componentes invariables del complejo incluyen la RBX, proteína 1 de caja ring, la CUL1, proteína de andamio o de anclaje de estructura, y la SKP1, proteína adaptadora. La ciclina F se une a la SKP1 a través de su motivo de caja F y es responsable del reconocimiento del sustrato de una manera análoga a la que presentan las ciclinas en los complejos CDK. La RBX facilita el reclutamiento de una enzima conjugadora de la ubiquitina y acerca el resto de ubiquitina al sustrato unido por ciclina. La actividad ligasa de la SCF cataliza la adición de múltiples ubiquitinas de la proteína diana. Por ejemplo, la CP110, la RM2B, al igual que la actividad de quinasas de la CDK mediante la transferencia del grupo fosfato del ATP a su sustrato. La posterior destrucción de sustratos polibutilados de SCF-ciclina F en el proteosoma es muy importante para prevenir la sobreduplicación del centrosoma y para mantener los grupos de nucleótidos equilibrados. Entonces, esa es su función. Recordemos que el ciclo celular y los genes son regulados también por mecanismos de expresión epigenético, es decir, factores externos a los mismos genes, factores externos al hecho mismo del sujeto, ¿no? Entonces, aquí los complejos CDK ciclina van a modular la actividad de varias metiltransferasas para influir en la impronta genómica. Al fosforilar aquí a la treonina 487, en localización 487 de la EZH2 y las CDK1 y CDK2 inhiben su asociación con componentes del complejo expresivo polycom2 PRC2, ¿no?, incluidos la SUS12 y la EED, ¿no?, y mejoran su degradación mediada por ubiquitina. Sin embargo, la fosforilización es en un residuo de treonina separado, o sea, no el 487, sino el 350, promueve la unión de ZH2 a los ARN no codificantes, ¿no?, y JR y XIT, facilitando la trimetilación de la histona H3 en la lisina 27 y la fosforilización de MEP50 dependiente de CDK4 y ciclina del complejo CDK4 ciclina D, que va a servir para activar su interactor promotor 5 y la dimetilación de la histona H3 en la arginina 8
y la H4-arginina 3. Además de la modificación de histonas, la metilación del ADN en los dinucleótidos CPG aumenta mediante la fosforilación de NMT1 mediada por CDK1, CDK2, CDK5, ¿no? Y o grupo metilo. Entonces, la metilación y la desmetilación son mecanismos epigenéticos de regulación. Entonces, otro ejemplo en lo que nosotros vamos a ver es de reguladores del ciclo celular que controlan la autorrenovación de las células madre. Entonces, nosotros acá tenemos, a medida que avanza el desarrollo embrionario de los vertebrados, la mórula, que es un grupo de células totipotenciales, se convierte en una esfera hueca llamada blastocisto. La capa externa del blastocisto, que es el trofo ectodermo, eventualmente va a dar lugar a la placenta y los tejidos embrionarios, y la masa celular interna está formada por células pluripotentes que forman el embrión y es una fuente madre de células madre, ¿no? Durante la gastrulación, que es este proceso, las tres capas germinales, ¿no? Ectodermo, endodermo y mesodermo, se forman a partir de esta masa celular interna. Las células madre neurales son células multipotentes derivadas del ectodermo, que pueden diferenciarse en neuronas, mientras que las células madre mesenquimales son células multipotentes derivadas del mesodermo que pueden diferenciarse en mioblastos. Los componentes de la maquinaria del ciclo celular del ciclo celular regulan los factores, ¿no? Estos componentes regulan los factores de transcripción implicados en la autorregulación, como la OCT4, ¿no? Y entonces regulan los factores de transcripción implicados en la autorregulación, ¿no? Y o la diferenciación, como la logina 2, para activar o inhibir las expresiones de genes que mantienen la autorrenovación o iniciar la diferenciación a capas de color rojo oscuro, ¿no? Entonces nosotros vemos pues que estos procesos en el cual estas células germinales, las células del ectodermo, endodermo, esas células pluripotenciales van a tener diferentes mecanismos de control. Observamos que hay un equilibrio, ¿no? Hay factores que van a promover que se mantenga, como la SOX2, ¿no? Que se mantengan las líneas pluripotenciales, o que se produzcan otros factores que al activarse van a hacer que se produzca la diferenciación proteínas para que se diferencien las células, como dependiendo, ¿no? En la NG-logina 2, en el caso de las stem cell neuronales, o la MIOD en el caso de las células mesenquimales. Y esto dependiente del complejo CDK-ciclina. Finalmente, vamos a ver un último ejemplo sobre los reguladores del ciclo celular en la función neuronal. En la función neuronal hay varios tipos de mecanismos de control del ciclo. Sin embargo, vamos a coger esto del complejo CD5 con la proteína P35. Este complejo está anclado en la membrana celular y tiene una actividad
asociada de quinasa, que es crucial para mantener la fisiología neuronal normal. Cuando hay una escisión aberrante de la P35, va a dar como resultado dos aspectos. Primero, que se va a formar una proteína P25, una forma truncada de una vida media más larga que la P35. Y en segundo lugar, se va a producir la pérdida, lo que va a producir la pérdida de dirección de la membrana, lo que permite que la CDK5 obtenga acceso a sustratos celulares. Estudios recientes han identificado dos nuevos sustratos fosforilados de la CDK5, ¿no? El P25 hiperactivo, que es la endonucleasa B1, y la endonucleasa, esta endonucleasa apirimidínica APEL y la endofilina ENDOB1. La fosforilación de la APEL inhibe los mecanismos de reparación del ADN y la fosforilación de la ENDOB1 induce la formación de autofagosomas. Ambos son responsables de la muerte neuronal en las enfermedades neurodegenerativas. La CDK5, ¿no?, también se asocia a la ciclina E, pero esa interacción que va a producir secuestra el CDK5 lejos de su activador P35. Los complejos CDK5-P35, ¿no?, y CDK14 ciclina Y también desempeñan funciones importantes en el tráfico de las vesículas presinápticas, así como en la eliminación de la formación sináptica durante la remodelación sináptica, ¿no? Y al modificarse estas proteínas, al producirse esto, si es que esto se altera, ¿no?, si se trunca, vamos a tener una alteración en la longitud del axón, ¿no? Prácticamente esta parte de las líneas punteadas es lo que se alteraría, ¿no? Entonces, va a haber una alteración de la dinámica, pues, del tráfico de proteínas, del tráfico de vesículas, por lo tanto también de los factores de crecimiento y de todo lo que llevan las vesículas. Bueno, esta ha sido una revisión de algunos ejemplos sobre los mecanismos de control celular y cómo es que intervienen en las diferentes actividades celulares y cómo son responsables de mecanismos fisiopatológicos, ¿no?, que explican algunas enfermedades en el ser humano. Bueno, gracias.